Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video donde seguimos construyendo diseños para nuestras aplicaciones. El día de hoy veremos un diseño muy usado, así que no te puedes perder este video porque va a estar muy interesante. Así que vamos a ello. Bueno, antes de empezar, muchas gracias a todos, gracias por los que han dejado sus dudas y sus comentarios. He tratado de responderlas en el menor tiempo posible. Gracias por ese apoyo y ahora sí, empecemos. El día de hoy vamos a hablar de un diseño llamado Grid Layout o diseño de cuadrícula. El Grid Layout o diseño de cuadrícula es un diseño que organiza su contenido en filas y columnas, las cuales pueden tener tamaños absolutos o proporcionales. También sirve como contenedor de otros diseños si así se desea. Algo para tener en cuenta y tenerlo de pronto muy presente es que el Grid Layout es un control de maquetación muy potente, ya que nos da la opción de ubicar, según lo definamos, los elementos en la pantalla. También debemos tener en cuenta es que el Grid Layout se debe tener solo como maquetador o diseñador de contenido, por así decirlo, y no para la creación de tablas, porque a veces suele confundirse con esto. Así que debemos tener esto presente, porque para el tema de las tablas es mejor usar controles de vistas como List View o Collection View, bueno, otros que veremos más adelante. Así que esto es importante tenerlo en cuenta. Así que como siempre lo hacemos, para entender vamos a ir a unos ejemplos. Para esto ya tenemos nuestro proyecto en el que hemos venido trabajando, así que lo que vamos a hacer es lo que hemos, valga la redundancia, venido haciendo, que es usar un tab page donde tenemos varias pestañas y vamos a hacer cada uno de los ejemplos para verlos todos en un mismo proyecto. Recuerden que esto yo lo subo a un GitHub que lo van a encontrar en la descripción y lo pueden descargar para que clonen en su Visual Studio el proyecto y puedan analizarlo. Así que vamos a empezar. Como les decía, el Grid Layout es un diseñador o un layout muy potente y muy usado en la industria porque nos ayuda a ubicar de una manera muy explícita en la pantalla que tengamos cada uno de los elementos. Les digo que es muy usado en la industria porque suele hacerse una maquetación, ¿sí?, de cómo vamos a ver los elementos, ya sean los botones, ya sea dónde va a ir un carrusel de imágenes, ya sea dónde va a ir una lista que se va a mostrar. Y es muy fácil usar un Grid Layout en este tema porque nos da la opción de decir proporcionalmente cómo vamos a tener, dónde se va a ver y vamos a poder alinear dentro de esas cuadrículas. Es muy eficiente y es, si no el más usado, de los más usados en la industria para el desarrollo de aplicaciones móviles con MAUI y en construcción con su interfaz de usuario de XAML. Listo, así que el primer ejemplo vamos a explicar precisamente cómo hacer un Grid Layout. Así que lo primero que vamos a hacer es pararnos en el ejemplo anterior, en la página 1, y borrar este Flex Layout que teníamos. Vamos a borrarlo y vamos a construir nuestro ejemplo. Entonces, lo primero que vamos a hacer para construir un Grid Layout es obviamente crear nuestra etiqueta grid, el cual nos dice pues que vamos a realizar obviamente un grid. Como es una cuadrícula, vamos a tener que definir lo que es columnas y filas. Entonces, para hacer esto hay dos formas. Vamos a realizar la primera, que es abriendo una etiqueta y colocando grid.rowDefinition o definición de filas y cerramos. Dentro de esta definición de filas vamos a colocar definición de una fila o row definition. Por ejemplo, vamos a colocarle una altura a esa fila. Vamos a colocarle 2 y el espacio adicional que lo haga proporcionalmente. Ya les explico esto. Vamos a crear una fila normalita sin ningún tema de altura ni nada y vamos a crear otra fila con una altura. Entonces vamos a colocarle 100 de altura. Eso es un valor absoluto
Entonces en este caso definimos tres filas. Una fila que tiene 100, ¿cierto? Una fila que no tiene una altura y una fila que tiene 2 veces una altura. Entonces en este caso se va a definir primero esta fila, ¿verdad? Y luego la siguiente fila se va a definir proporcionalmente con la primera, con el espacio que queda. Entonces la primera va a ser 2 veces el tamaño de la segunda, porque esto es igual. Este es cuando uno no define una fila, no le da ninguna altura, es igual como si tuviéramos height 1x, por ejemplo. Entonces lo que sucede aquí es que le damos un tamaño fijo y con respecto a ese tamaño se definen los demás. Con este asterisco lo que hace es que él dispone el espacio adicional que hay para llenar. Entonces acá va a estar 2 veces el espacio proporcional al otro que ya existe. Aquí ya tenemos 3 filas definidas dentro de nuestra cuadrícula, pero nos faltan las columnas. De igual forma vamos a escoger grid.columnDefinitions y vamos a cerrar, y dentro de él vamos a definir cada una de las columnas. Entonces column definition, en este caso no le vamos a colocar nada, solo vamos a definir las columnas, column definition. Entonces aquí ya tenemos una cuadrícula que tiene 3 filas y 2 columnas. Pero hay algo interesante, nosotros podemos definir, por ejemplo, nuestra cuadrícula de otra forma. Por ejemplo, se los voy a explicar aquí inmediatamente. Voy a comentar esto, no sé si recuerdan cómo se comenta, pero vamos a colocarle esto. Entonces le colocamos un menor que, su signo de interrogante, y lo cerramos aquí. Entonces aquí esto ya no se nos va a ejecutar cuando lo ejecutamos. Por ejemplo, vamos a definir de otra manera, que es una manera, digamos así, implícita, mucho más fácil. Entonces lo que hacemos aquí es decir, dentro de este grid que está aquí, decir grid row definitions, y la definimos inmediatamente en el grid raíz. Y entonces aquí lo que hacemos es que 1x, por ejemplo, coma auto, coma 25, coma 14, coma 20, por ejemplo. Y las columnas lo haríamos de igual forma. Entonces sería aquí column definitions, y aquí haríamos, por ejemplo, asterisco, coma 2 asterisco, coma auto. Vamos a colocar esto en mayúscula y esto en mayúscula, auto, coma y 300, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí nos arroja un error. Vamos a cerrarle aquí, quitar esto para cerrarlo aquí para que no nos arroje el error. Y de esta forma podríamos también definirlo implícitamente en la raíz del layout o el diseñador. A cambio de definir las filas de esta manera como las hicimos inicialmente, que hicimos las 3 filas, 2 columnas, podemos hacerlo, digámoslo implícitamente en el layout raíz, donde le decimos row definition y le agregamos las filas. ¿Cómo funciona? Aquí agregamos 1, 2, 3, 4, 5 elementos aquí, que quiere decir que vamos a tener 5 filas. La primera va a ser de un tamaño proporcional, ¿verdad? Porque ese 1 asterisco es igual al asterisco que está aquí abajo en la columna de definición. La segunda va a ser automático, se va a definir, y las 3 últimas sí tienen un tamaño específico, 25, 14 y 20. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a definir primero esos 25, 14 y 20, y luego sí los tamaños proporcionales con auto y un asterisco. Lo mismo con las columnas. Entonces define primero los 300 y luego define el auto, y luego 2 veces el proporcional, o sea 2 veces el primero. Así que en el espacio que queda pone o define lo que queda. El segundo elemento de la columna lo va a hacer el doble que el primero. Así funciona. Entonces lo podemos hacer de estas dos formas para que vean que si quieren digitar menos código lo pueden hacer de esta manera. Lo voy a quitar porque pues aquí el ejemplo está definido con otros tamaños de fila, y el ejemplo lo vamos a hacer con los tamaños iniciales. Solo era para que lo supieran porque es bastante importante y lo pueden ver de pronto en un proyecto. Luego que ya tenemos esto, vamos a crear ahora sí los elementos que vamos a tener dentro de ese grid. Entonces dentro del grid vamos a colocar una
un control de caja que hemos usado ya anteriormente, y vamos a usar, bueno, este control vamos a cerrarlo inmediatamente porque no vamos a colocar nada dentro de él. Y vamos a colocar también un control de etiqueta que también ya lo hemos usado, también lo vamos a cerrar. Esto lo vamos a usar, vamos a repetir este proceso 5 veces. Entonces vamos a copiarlo, a pegarlo 2, 3, 4 y 5, y vamos a configurar cada uno de estos elementos con las propiedades que deseamos tenga cada uno. Entonces, por ejemplo, esta caja de texto le vamos a colocar un color, ¿verdad? Y ese color va a ser, por ejemplo, green, y a esta etiqueta le vamos a colocar un texto. Ese texto nos va a decir la ubicación donde va a estar, por ejemplo, ese grid layout. Vamos a dejarlo por ahora así. Vamos primero a colocar los colores en todos. Entonces aquí vamos a colocar un color azul, y acá en el label también un text, y ese text va a llevar lo mismo, va a llevar la posición que le vamos a expresar. En el tercero vamos a colocar, a ver, este color teal, y aquí también un texto que ya lo vamos a editar. En el cuarto vamos a colocar un púrpura, por ejemplo, un color púrpura, purple, un text. Y en el último vamos a colocar un color rojo, red, y lo mismo para la etiqueta, va a llevar un texto. Ya tenemos las cajas con los colores y el texto que vamos a colocar. Aún no los hemos posicionado dentro de la cuadrícula. ¿Qué vamos a hacer? Antes de eso, de posicionarlos, vamos a darle el texto que vamos a tener aquí. Vamos a darle un posicionamiento dentro de ese espacio que van a tener. Entonces, por ejemplo, en el primero vamos a colocar horizontal options, y lo vamos a colocar centrado, y verticalmente también lo vamos a colocar en centrado. Y este proceso lo vamos a repetir para los demás. Entonces vamos a copiarlo y vamos a pegarlo. Esto es para posicionar nuestro texto. Colocamos aquí y lo colocamos aquí y aquí. Tenemos los elementos secundarios o las vistas que vamos a ubicar dentro de la cuadrícula. Ahora lo único que nos resta es usar o aprender a cómo ubicarlos. Para eso, en el texto vamos a ubicar aquí ese primero donde va a ir. Va a ir en la fila 1, para tener una referencia, en la fila 0, perdón, que hay que tener en cuenta que siempre inicia desde la posición 0, no desde la posición 1. Entonces, el primero va a estar en la fila 0, columna 0. Eso quiere decir, en este caso, como por defecto esa es la posición tanto de fila como de columna, la 00, no tenemos que colocarla en la vista o en el control que queremos ubicar. Pero para el segundo sí vamos a colocar que lo vamos a ubicar en la fila 0, va a estar en la misma fila, pero debemos movernos hacia la derecha, entonces va a estar en la columna 1. ¿Y cómo hacemos esa ubicación? Porque esto es solo un texto. Entonces aquí vamos a colocar grid. Row está en 0, no lo tenemos que definir, pero column sí, column 1. ¿Listo? Para el siguiente caso lo vamos de igual forma a ubicar en la fila 1. Vamos a colocarlo aquí, fila 1, columna 1. Entonces, ¿cómo haríamos esto? De igual forma, vamos a colocarlo aquí. Entonces diríamos grid.row 1 y grid.column 1. De esta forma. El siguiente lo vamos a colocar en la fila 1, columna 0. Pues en este caso vamos a configurar esto, así que debemos colocar grid.row 1 y la columna, como está en 0, no debemos definirla. Y finalmente el último lo vamos a definir en la fila 2, que sería la última, porque sería la fila, en realidad la fila 3, porque empezamos de la 0, y en la columna 0 y 1, que vamos a ver
algo interesante porque vamos a usar otra propiedad del grid que hemos visto. Entonces, para ubicarlo en la fila 2 tenemos que colocar grid.row 2, y para ubicarlo en las dos columnas vamos a usar grid.column_span de expandir, me equivoqué por aquí, column span, y nos vamos a expandir en dos columnas. De esta manera es que se construye un grid y sus respectivas ubicaciones de cada una de las vistas. En cada una de las vistas tenemos que definir en dónde irá dependiendo de lo que definimos inicialmente en la estructura de nuestra cuadrícula. Finalmente, lo que nos faltaría sería ubicar también las cajas de texto. Ya luego que definimos la ubicación de cada uno de los elementos a nivel de etiqueta, debemos también ubicar con la misma posición nuestros elementos box view. Para eso vamos simplemente a copiar la ubicación de las etiquetas de texto, las cogemos, las pegamos organizadamente, se vean bien. Vamos a ver cuál nos falta. Aquí tenemos la primera, la segunda, la tercera. Muy bien, nos faltaría aquí la cuarta. Simplemente la copiamos, la pegamos y nos restaría la última, sería esta. Vamos a pegarla aquí y ahora sí vamos a guardar y a ejecutar la aplicación. Aquí ya tenemos la aplicación ejecutándose. Vamos a ver cómo se vería. Entonces, como podemos ver, ya tenemos nuestras cajas de colores y su texto. Las dos están ubicadas en la misma posición y con el texto podemos ver en qué posición estamos. Entonces, el color verde o la caja de color verde está en la fila 0, en la columna 0. La azul está en la fila 0, pero en la columna 1, ya que se mueve a la derecha. El color púrpura está en la fila 1, que sería la fila 2, porque recuerden que inicia el 0, y en la columna 0 porque es la primera columna. La parte de la caja de color, digámoslo así, celeste, por decirlo así, que es el color teal, está en la fila 1 porque nos corrimos a la derecha, en la fila 1 porque nos bajamos una posición, y en la columna 1 porque nos corrimos a la derecha. Y la última caja de color rojo está en la fila número 2, que en realidad es la 3, porque recuerden, como les digo, inicia en 0, y en la columna 0 y 1 porque usamos el column span para expandirnos dos casillas de columna. Entonces, de esta manera es que usamos un diseño de cuadrícula. Les recomiendo cómo usarlo, analizar primero cómo está el diseño real que se debe hacer de la aplicación, porque normalmente cuando uno hace una aplicación ya tiene un diseño predefinido, y lo que hace, por decirlo así, el frontend o la persona que está realizando la interfaz de la aplicación es hacer una estructura, una maquetación y decir, bueno, voy a usar una cuadrícula y voy a ubicar esto aquí, voy a necesitar tantas columnas, y con el row span, column span, pues se va moviendo y va centrando. Entonces, de esta manera es que se usa en Grid Layout. Vamos a explicar rápidamente otros dos ejemplos, pero para este caso, ya que este video se nos está volviendo muy extenso, voy a copiar el código y lo voy a explicar. De esta manera vamos a poder avanzar más rápido y entender los siguientes dos pequeños temas para complementar todo sobre el Grid Layout. Así que lo que voy a hacer es que voy a montar un código aquí en la segunda pestaña, ¿sí? Vamos a colocarlo por aquí, ya lo tengo por aquí listo, y vamos a borrar de su página subyacente lo que habíamos hecho en el video anterior. Así que borramos todo esto, borramos este método que habíamos hecho en el código C# para manipular el Flex Layout anterior. Muy bien, y vamos a guardar. Entonces vamos a explicar este segundo ejemplo. Este segundo ejemplo lo que quiere explicarnos es la alineación dentro de un grid. Lo que hicimos aquí simplemente fue definir 3 filas y 3 columnas, como ya lo hicimos en el primer ejemplo. Creamos unas cajas de texto con un color de igual forma y usamos el horizontal option y el vertical option. ¿Para qué? Para alinear lo que está dentro de esa caja. ¿Para qué sirve esto?
Por ejemplo, para un texto, cuando queremos colocar, no sé, un control de esos de chequear, un checkbox, por decirlo así, y un texto al lado. Entonces podríamos colocar los dos elementos, uno lo alineamos a la izquierda y el checkbox al centro o a la derecha, y lo vamos a tener muy bien organizado. Si tenemos varias filas, todas nos van a quedar así. Vamos a poder jugar con la alineación. Entonces para esto, este ejemplo nos va a servir para entender eso. Simplemente lo que hicimos acá fue agregar también varias cajas y agregarles la ubicación con el grid.column. En este caso tenemos, como vemos al principio, 3 filas y 3 columnas. Entonces de esta manera el primero no se coloca porque está en la posición 00, pero el segundo sí está en la columna 1 de la fila 0 y tiene color azul. Y el texto, como van a ver ahorita que ejecutemos la aplicación, está ubicado según están ubicados cada una de las cajas. Entonces, ¿cómo hicimos esta ubicación? La hicimos con el horizontal option y el vertical option. Alineamos lo que está dentro de cada fila y columna con el horizontal o vertical option hacia arriba o hacia la izquierda o hacia la derecha. Esto es, como les repito, para aprender a alinear los elementos que estén dentro de cada una de las posiciones. Entonces aquí vamos a ejecutarlo, pero antes de eso también quiero poner en el ejemplo anterior algo que se me pasó y quiero que lo veamos, y es que también podemos colocar dentro del diseño del grid un espaciado. Esto se llama row spacing, un espaciado dentro de las filas de 6 unidades, por decirlo así, de distancia, y un column spacing de 6. Va a separar las filas y las columnas en 6 unidades. ¿Listo? Vamos a ejecutarlo para ver cómo se vería. Aquí ya tenemos la aplicación ejecutándose. Vamos a ver el primer ejemplo para ver el espaciado que hicimos. Y aquí lo podemos ver que hubo un espaciado de 6 unidades en las filas y las columnas. Para esto sirve el row spacing. Quería dejárselos ahí para que no se nos pasara. Y vamos a ver la página 2 o la pestaña 2 y vamos a ver aquí cómo se vería. Entonces aquí ya tenemos un pequeño ejemplo de lo que es la alineación. Entonces tenemos el texto arriba a la izquierda, tenemos que es el color amarillo, tenemos el color azul arriba al centro, tenemos el color rojo arriba a la derecha, y de esta forma es que nosotros podemos alinear, en este caso fue el texto, dentro de cada espacio de la cuadrícula nuestros elementos que estén incluidos allí. De esta forma es que usamos la alineación. Finalmente vamos a ver un último ejemplo, así que vamos a pausar aquí la ejecución, que de igual forma, ya que este video se nos hizo supremamente largo, pero la idea es explicar a fondo cada diseño, vamos a borrar lo que está en la tercera pestaña que teníamos del ejercicio anterior, y vamos también a colocar otro código que ya tengo acá, que lo iba a hacer, pero el tema del tiempo no nos ayuda, así que vamos a colocarlo y a explicarlo. Bueno, algo importante es que recuerden que cada pestaña está en un content page, y entonces el content page hacemos el grid, ¿no? Entonces esto es por temas de que es recomendable usar con el tablet page un content page, ¿sí? Pero no hay ningún problema, así se define. La cuadrícula que vamos a usar aquí va a usar el anidamiento de una cuadrícula, es decir, va a tener una cuadrícula dentro de una cuadrícula. Esto hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque al anidar, entre más anidemos este tipo de diseños, el rendimiento de la aplicación se va a ver afectado. Entonces hay que tener muy presente esto. Aquí, ¿qué hicimos? Hicimos una primer cuadrícula. Miren que hay una cuadrícula inicial que tiene 2 filas solamente, ¿sí? Tiene solo 2 filas. Pero dentro de esa cuadrícula, dentro de la fila 1, es decir, la segunda fila, como pueden ver acá hay un segundo grid. Si yo lo coloco aquí, podemos verlo mejor. Acá hay un grid inicial. En la cuadrícula 0 va una caja de texto de color negro. Acá no se define la posición porque recuerde que es la posición 00, así que es la que está por defecto. Pero para la segunda fila, o sea la fila número 1,
si se define el grid.row1 y eso va a ser otro grid, o sea que este grid que está aquí está definido dentro de este grid inicial. Este grid, repito, que está aquí, está definido dentro de este otro grid. Entonces aquí tenemos un alineamiento de este diseño de cuadrícula o este grid. Y entonces ese grid, que ya lo colocamos en la fila 1, vamos a colocar un margen y acá definimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas y en cada una de esas filas vamos a ubicar aquí un control slider que ya lo vamos a ver, que es aquella que podemos correr como para subir el volumen, que se usa en algunas aplicaciones, etcétera. Y tenemos aquí una etiqueta que la ubicamos en la fila 1, o sea en la siguiente fila con un texto. Luego en la fila 2 otro slider, luego en la fila 3 otra etiqueta con un texto, luego en la fila 4 otro slider y luego en la fila 5 otra etiqueta con un texto. Así que vamos a ver esto ejecutándose para ver cómo se ve ese anidamiento de diseños de tipo grid. Mientras se ejecuta la aplicación, si te ha gustado este video, si ha aportado para tu conocimiento, no olvides apoyar, no olvides compartir, dejar un gran like y suscribirte, que de esta manera me ayudas a mí y podemos ayudar a otros a que tengan este tipo de contenido totalmente gratuito. Aquí ya tenemos nuestro último ejemplo, ya tenemos la aplicación corriéndose. Entonces tenemos el ejemplo 1, tenemos el ejemplo 2 y vamos a tener el ejemplo 3. Bueno, en este caso vamos a volverlo un poco más pequeño. Vamos a andarlo por aquí para ver todos los controles. ¿Sí? A ver. Bueno, ahí ya se ve un poco. Entonces, ¿qué tenemos aquí, por ejemplo? Tenemos nuestra caja de texto que está en el primer grid general. Teníamos dos filas. En una fila ubicamos la caja de texto negra y en la segunda fila definimos otra cuadrícula donde están los tres sliders que vemos en la parte de abajo, ¿sí? Y tenemos los tres labels que tenemos en la caja de texto. Es decir, tenemos un grid inicial con dos columnas, una donde está la caja de texto y una donde está el resto de información, y un grid anidado interno que es la segunda parte donde tenemos 6 filas, como lo podemos ver acá. 3 sliders, 3 textos. De esta manera es que podemos anidar nuestros diseños de tipo grid, pero recuerden que no nos podemos exceder en esto porque eso puede afectar el rendimiento de la aplicación. Así que sin nada más que decir, no olvides suscribirte y recuerda que te habló Rubén Rueda. Nos vemos en el próximo video.